El capítulo de hoy forma parte de reportajes de administraciondetransportes.cl y es presentado por el libro Corte de Cinta. Si te gusta lo que hago, amarás el libro. El viaje Santiago-Viña del Mar tiene 120 kilómetros y normalmente dura menos de 2 horas. El viaje de hoy comienza en el terminal Alameda. Hay una conexión directa desde Metro Universidad de Santiago con este terminal, compartido por Pullman Bus Costa Central, Pullman del Sur y Tourbus. Como muchos saben, desde este verano 2019, Pullman Bus Costa Central ha incorporado varios buses nuevos y son buses salón cama completo, haciendo una gran diferencia con respecto a sus buses habituales y a la competencia. Salen buses a cada rato y ese día salían buses casi cada 10 minutos a Viña del Mar y Valparaíso. Para ir en estos buses salón cama, lo recomendable es ir el mismo día a la agencia y pedir un horario salón cama con la persona que atienda. No son tantos horarios. En la misma pantalla dice qué horarios son. Para ir en ventana panorámica hay que comprar el asiento 13, 14 o 15. Los buses no tienen horarios fijos y en la venta web no aparecen. Yo me junté con un amigo, Jason, para probar estos buses y logramos comprar pasajes para uno de los nuevos New G7 que tiene la empresa. Este modelo es la nueva generación de Marco Polo. Se los mostré antes en el viaje con buses altas cumbres y sin duda que es un bus muy hermoso para viajar en cualquier ruta, mucho más en una ruta corta como esta. Como les decía, este bus es salón cama completo, capacidad de 43 pasajeros en total, arriba son 31 asientos y abajo son 12 asientos. Las butacas salón cama son de felpa y todo es sumamente cómodo. Y bueno, acá les muestro un poco del piso de abajo. El bus fue inscrito el 19 de marzo de 2019 y nosotros viajamos el 17 de abril, tenía menos de un mes, nuevecito. En cuanto a los asientos, como pueden ver, cada uno tiene puertos USB para conectar dispositivos. Sin duda que es un bus genial. Y ahora vamos saliendo del terminal Alameda. En lo personal me gusta tomar el bus aquí porque vas viendo los buses que van a otra parte de la costa, aparte de que eliges el bus en que quieres ir y no sube tanta gente. Al lado se ve otro de Omodasa Zeus 4 que también es salón cama. Estos buses salón cama generalmente están yendo a Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana, dentro de lo que vimos ese día. No está de más recordar que Pullman Bus Costa Central es algo diferente de Pullman Bus a secas o normal. Lo dije en el video del Irizar, pero vuelvo a decirlo porque igual mucha gente ignora esto. Pullman Bus Costa Central es una asociación de varios empresarios que solamente hacen servicios entre Santiago y ciudades de la región de Valparaíso, destinos como Valparaíso, Viña del Mar, Algarrobo, El Quisco, San Antonio, San Felipe, Los Andes, etc. En términos de administración, operación e incluso la venta de pasajes, son cosas separadas de la empresa matriz Pullman Bus, que es la empresa gigante que va al resto del país desde Arica a Punta Arenas. Aquí aprovechamos que la pasajera se fue para mostrar el asiento reclinado y esta parte de los asientos panorámicos. Todo se ve muy elegante. Después del terminal Alameda, todos los buses que van a Valparaíso y Viña del Mar pasan por el terminal Pajaritos. Este terminal está en la estación de metro del mismo nombre, en línea 1. El bus llegó vacío al terminal, éramos casi los únicos pasajeros, pero la mayoría de los pasajeros subió en este lugar. Jason fue a comprar unas botellas con agua, lo cual nos ayudó mucho en el viaje. Desde Pajaritos también es posible tomar buses al aeropuerto de Santiago. Y tomamos la ruta 68. Pensamos que con eso ya empezaríamos el viaje, pero pasaron algunas cosas en el camino. El pasaje nos costó 3.000 pesos. Nada, menos de $5 para irnos en salón cama. Tener un asiento cómodo nos ayudó para aguantar bien el enorme taco que había para salir de la ciudad. No se asusten, este taco no es habitual. Lo que ocurrió fue que hubo un accidente grande de camiones cerca, en camino al noviciado, y aparentemente estaban reconstituyendo la escena o estaban viendo algo de eso, porque el accidente fue bien en la mañana, como a las 8 de la mañana,
y todavía teníamos tacos. El tema es que estuvimos 2 horas parados tratando de salir de Santiago, así que vimos montones de buses, yo grabé algunos, tomé fotos de otros, nosotros lo tomamos con humor, varios pasajeros igual, aunque nunca falta la persona que reclama. Aquí estamos en el taco y tenemos obviamente cosas muy chilenas en Waze. Entonces, hablemos a la noche. Jason, ¿qué nos puedes contar sobre lo que estamos haciendo ahora? Nada, vamos a probar el nuevo, o sea, las nuevas máquinas de Pullman y hasta el momento vamos perfecto. Solo este taco que nos está amarrando un poco, pero todo bien. Pero no vamos apurados, así que... No, apurados, así que vamos. Da lo mismo. Recuerden que siempre pueden visitar el sitio web administracionytransportes.cl, pueden apoyar mi trabajo comprando el libro corte de cinta, además de que en el sitio web pueden ver todos los capítulos de Ando en Bus, saber qué otros videos están en proceso de edición y ver montones de reportajes de nuestro transporte público. Como novedad, después de pasar por el taco pasamos por el clásico peaje de la ruta 68, pero ahora la mayoría de las pistas son con TAC, el dispositivo de pago electrónico que es sin contacto. Ojalá que esto sirva para que no se armen los clásicos tacos de verano y fin de semana largo. El trayecto entre Santiago y Viña del Mar atraviesa la cordillera de la costa. El primer túnel es el túnel Lo Prado, que se inauguró en 1970. El túnel marca el fin de la ciudad y al salir uno comienza a ver el valle de Cuergaví y de María Pinto. Hay montones de fundos, campos, siempre se ve bien bonito, aunque esta vez nos tocó verlo con algo de nubosidad. Es una de mis partes favoritas del camino porque tienes lindas vistas. Tras esas hermosas vistas entramos al túnel Zapata, que marca el fin de la región metropolitana y el comienzo de la región de Valparaíso. En la ruta estaban haciendo hartos trabajos, lo más probable es que haya sido por la preparación para Semana Santa. Se estimaba que iban a salir unos 400.000 autos o más rumbo a Valparaíso y Viña del Mar. Gran parte de la zona central de Chile se ocupa para viñedos y esta parte tampoco es la excepción. El Valle de Casablanca es uno de los destinos más visitados por los turistas internacionales que visitan Santiago. Por supuesto, el valle toma el nombre de la ciudad de Casablanca que ven en estos momentos. Chile es un país conocido por la producción de vinos y escénicamente las viñas son muy bonitas. A la derecha ven el santuario de Vázquez, una iglesia católica donde varios feligreses van a una procesión en diciembre. Para ir a Viña del Mar, los buses generalmente ocupan lo que se llama Vía Las Palmas. Tenemos que atravesar la última parte de la cordillera de la costa para llegar a la ciudad jardín. Al empezar a entrar en la zona de Viña del Mar, comenzamos a ver hartas nubes bajas. La Vía Las Palmas es una ruta con varias curvas, inaugurada en 1996, y por acá circula casi todo el transporte pesado de camiones y buses que van a Viña del Mar, entre otras partes de la conurbación. El nombre de esta vía proviene de los palmares. En esta zona crece la palma chilena, una especie nativa, y existe un palmar en la zona del Salto que es cruzado por esta carretera. La palma chilena puede tener alturas de 30 metros, además de resistir temperaturas extremas. Por ser una especie vulnerable, la tala de estas palmas está prohibida, aunque se sigue extrayendo savia de ellas a partir de goteo, con lo que se forma la rica miel de palma. Cualquiera se podía dar cuenta de que el bus estaba nuevo. Todavía tenía un poco del plástico que protege los asientos. Ya después llegamos a Viña del Mar, la que llamamos Ciudad Jardín. Viña es bien querida por los chilenos, es una de las mejores ciudades para vivir en distintos rankings, aparte de que es bien conocida por el Festival de Viña del Mar, que se celebra a fines de febrero con artistas de renombre, y el Año Nuevo, que se celebra en conjunto con Valparaíso y Concón, haciendo un espectáculo de fuegos artificiales en todo el borde costero. Es genial. Ahora estamos entrando al terminal de Viña del Mar, finalizando este viaje. Sin duda que estas nuevas unidades Marco Polo son geniales, buses muy ricos y también una gran opción para irse de paseo a la costa. Es cosa de saber comprarlo nomás. Un abrazo gigante para todos, que estén muy bien, espero que hayan disfrutado del viaje y del capítulo y nos veremos en otra oportunidad. Recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir
además de seguirme en distintas redes sociales y comprar el libro Corte de Cinta. Así me ayudan a seguir viajando y haciendo estas cosas. Que estén muy bien y gracias a Jason también por apañar. Chau, bendiciones, que estén bien.